Eran las 2 de la madrugada cuando escuché los sollozos desesperados detrás de mi puerta. No eran los llantos normales de una mujer adulta, eran los gemidos quebrados de alguien cuyo espíritu había sido destrozado. Cuando abrí, mi mundo cambió para siempre. Mi hija Isabel estaba ahí, temblando en el frío de diciembre, con el rostro hinchado hasta quedar casi irreconocible. Su labio superior estaba partido, tenía un ojo completamente cerrado por la hinchazón, y lo que más me destrozó fueron las marcas de dedos alrededor de su cuello, como si alguien hubiera intentado estrangularla. «Mamá», susurró con una voz que apenas reconocí. «Martín me dijo que si regresaba aquí, iba a matar a los niños». Sus rodillas se doblaron y se desplomó en mis brazos como un pájaro con las alas rotas. El olor a miedo y desesperación emanaba de cada poro de su piel. Durante 35 años como maestra había visto el resultado de hogares violentos en los ojos de mis estudiantes, pero nunca, jamás, pensé que vería esa misma mirada vacía en los ojos de mi propia hija. Mientras la ayudaba a entrar, noté que sus manos temblaban incontrolablemente y que tenía moretones frescos en los antebrazos, marcas que claramente habían sido hechas por alguien que la había sujetado con fuerza brutal. «Los niños están bien», me dijo anticipándose a mi pregunta más urgente. «Los dejé con tu hermana Rosa». Martín estaba tan borracho que ni se dio cuenta cuando me fui. Sentí como algo helado se instalaba en mi pecho, una frialdad que no había sentido desde que enviudé hace 10 años. Llevé a Isabel al sofá de la sala y mientras le limpiaba las heridas con manos que se esforzaban por no temblar, ella comenzó a contarme la pesadilla en la que se había convertido su matrimonio. «Mamá, todo empezó hace 8 meses, después de que perdí el trabajo en la clínica. Martín comenzó a decir que yo era una inútil, que no servía ni para mantener un empleo simple». Su voz se quebraba con cada palabra. Al principio solo eran gritos, insultos cuando la casa no estaba perfecta o cuando los niños hacían ruido. Decía que él trabajaba todo el día para mantenernos y que lo mínimo que podía hacer era tener todo en orden. Isabel se tocó inconscientemente las costillas y yo supe inmediatamente que había más daño del que podía ver. «¿Cuándo comenzaron los golpes?», le pregunté con la voz más suave que pude manejar, aunque por dentro sentía una furia que crecía como un incendio. «Hace 3 meses», susurró evitando mi mirada. La primera vez dijo que había sido un accidente, que me había empujado más fuerte de lo que quería. Lloró, me pidió perdón, me compró flores. Prometió que nunca volvería a pasar. Conocía esa historia. La había escuchado de padres de familia durante conferencias escolares, había visto los resultados en niños que llegaban a mi aula con moretones y explicaciones ensayadas. Pero escucharla de mi propia hija me partía el alma de maneras que no sabía que eran posibles. «Pero siguió pasando, ¿verdad?», le pregunté aunque ya conocía la respuesta. Isabel asintió mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas hinchadas. «Cada vez era peor, mamá. Y cada vez tenía una excusa diferente. Que estaba estresado por el trabajo, que yo no lo entendía, que si fuera una mejor esposa él no se vería obligado a corregirme». La palabra corregirme me hizo apretar los puños. Durante décadas había enseñado a niños y niñas sobre el respeto, la dignidad, los derechos humanos básicos. Había creído que mi hija había aprendido esas lecciones, que sabría reconocer y rechazar el abuso. Pero los manipuladores como Martín son expertos en desarmar las defensas de sus víctimas, en hacerlas sentir responsables de la violencia que reciben. «¿Y esta noche qué pasó?», pregunté preparándome para lo peor. Isabel respiró profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para revivir el horror. «Recibí una llamada de la escuela donde estaba aplicando para un trabajo. Me dijeron que había sido seleccionada, que podía empezar el lunes. Estaba tan feliz, mamá. Pensé que tal vez si volvía a trabajar, si contribuía económicamente, Martín dejaría de estar tan enojado todo el tiempo. Pero cuando se lo dije», continuó con la voz quebrándose, «se puso furioso. Gritó que ninguna esposa suya iba a trabajar fuera de casa, que eso haría ver como si él no pudiera mantener a su familia. Me dijo que había rechazado el trabajo inmediatamente o me iba a enseñar lo que pasaba con las esposas desobedientes». Mi corazón se aceleró al imaginar la escena. «¿Y qué le dijiste?». Isabel me miró con ojos llenos de dolor y algo que tardé un momento en reconocer, vergüenza. Le dije que no iba a rechazar el trabajo, que necesitábamos el dinero y que yo tenía derecho a trabajar si quería. Fue ahí cuando me golpeó más fuerte que nunca antes. Me agarró del cuello, continuó tocándose las marcas que todavía eran visibles,
y me dijo que la única razón por la que no me mataba era porque necesitaba a alguien que cuidara a sus hijos mientras él trabajaba. Después me empujó tan fuerte que me caí contra la mesa del comedor. Creo que me rompió una costilla. Sentí como la sangre se me helaba. Mi yerno, el hombre que había jurado amar y proteger a mi hija, la estaba usando como una esclava doméstica y la amenazaba de muerte cuando se atrevía a buscar independencia. Pero Isabel no había terminado de contarme la pesadilla completa. «Mamá, hay algo más que necesitas saber», me dijo con una voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharla. «Martín ha estado tomando dinero de la cuenta de ahorros que tú abriste para los niños. La cuenta donde depositas parte de tu pensión cada mes para su educación». El mundo se detuvo. Durante 2 años había estado ahorrando religiosamente 3,000 pesos mensuales de mi modesta pensión de maestra para asegurar que Ana y Diego pudieran ir a la universidad algún día. Era mi legado para ellos, mi forma de darles las oportunidades que tal vez Isabel y yo no habíamos tenido. «¿Cuánto se ha llevado?», pregunté aunque temía la respuesta. «Casi 50,000 pesos», susurró Isabel. Lo descubrí hace una semana cuando quise revisar el saldo. Cuando lo confronté, me dijo que ese dinero era suyo por derecho, que como jefe de familia tenía acceso a todos los recursos familiares. Y que si me quejaba contigo o con el banco, me iba a quitar a los niños para siempre. Ahí fue cuando supe que Martín había cruzado una línea de la que no había regreso. Una cosa era lastimar a mi hija, lo cual ya era imperdonable, pero robarles el futuro a mis nietos mientras los usaba como rehenes emocionales contra su propia madre era una crueldad que despertó en mí una determinación que no había sentido desde mis días de activismo estudiantil en los años 80. «Isabel», le dije tomándole las manos con cuidado para no lastimar sus heridas, «¿recuerdas lo que te enseñé cuando eras pequeña sobre defenderte de los abusadores?» Ella asintió débilmente. «Me decías que los abusadores solo tienen poder sobre nosotros si se los permitimos, que siempre hay una forma de encontrar ayuda si sabemos dónde buscar». «Exacto», le respondí con una firmeza que había aprendido en décadas de manejar situaciones difíciles en las aulas y con padres problemáticos. «Y también te enseñé que cuando alguien lastima a nuestra familia, no nos escondemos. Nos organizamos, planeamos y actuamos estratégicamente». Me levanté del sofá y caminé hacia mi escritorio, donde guardaba los contactos más importantes de mi vida profesional y personal. Durante 35 años como maestra había construido una red de relaciones con trabajadores sociales, psicólogos, abogados especializados en derecho familiar, médicos y otros profesionales que trabajaban con casos de violencia doméstica. «Hija», le dije mientras abría mi agenda telefónica, «Martín cometió un error muy grande esta noche. Cree que porque eres una mujer asustada y yo soy una vieja jubilada, no tenemos recursos para defendernos. Pero lo que no sabe es que durante décadas he trabajado con familias en crisis, he sido testigo en casos de custodia, he ayudado a docenas de madres a escapar de situaciones exactamente como la tuya». Isabel me miró con una mezcla de esperanza y miedo. «Pero mamá, Martín dice que tiene contactos en el juzgado familiar, que si trato de divorciarme él puede hacer que me quiten a los niños. Dice que como yo no tengo trabajo ni ingresos fijos, ningún juez me daría la custodia». Sonreí por primera vez desde que había abierto la puerta esa madrugada. «Mi niña, Martín no conoce a la mujer que crió a su esposa. Durante 35 años no solo enseñé matemáticas y ciencias naturales. Fui representante sindical, consejera estudiantil y activista de derechos de las mujeres. Conozco cada procedimiento legal relacionado con violencia doméstica y custodia de menores en este estado. Además», continué mientras marcaba el primer número de mi lista, «tu yerno subestimó gravemente a la familia Vega. Tu tía Rosa es trabajadora social especializada en casos de abuso familiar. Tu prima Leticia es psicóloga forense. Tu padrino Miguel es abogado criminalista. Y yo, querida hija, he sido testigo experta en más de 20 casos de custodia durante mi carrera». Vi cómo los ojos de Isabel se iluminaban por primera vez en meses. «¿De verdad crees que podemos ganar contra él?». «No solo lo creo», le respondí con una determinación que sorprendió incluso a mí misma. «Lo sé. Porque Martín acaba de darme todas las herramientas que necesito para destruir completamente su capacidad de lastimar a mi familia». Esa madrugada, mientras Isabel finalmente dormía en mi sofá con medicamento para el dolor que le había dado mi vecina enfermera, yo me senté en mi mesa de comedor y comencé a planear la campaña más importante de mi vida. No era solo sobre obtener un divorcio o la custodia de los niños. Era sobre asegurarme de que Martín pagara por cada golpe, cada amenaza, cada peso robado
y cada lágrima que había causado. Abrí mi cuaderno de planificación, el mismo que había usado durante décadas para organizar proyectos escolares complejos, y comencé a escribir. En la primera página escribí: Operación Libertad, plan para proteger a Isabel y recuperar a Ana y Diego. En las páginas siguientes, comencé a listar cada recurso disponible, cada contacto útil, cada pieza de evidencia que necesitaríamos recopilar. Martín Herrera había lastimado a mi hija pensando que no habría consecuencias. Pero lo que no sabía es que había despertado no solo a una madre protectora, sino a una educadora con 35 años de experiencia resolviendo problemas complejos, una activista que había luchado por los derechos de las mujeres desde los años 80, y una abuela que haría cualquier cosa para proteger el futuro de sus nietos. Cuando el sol comenzó a salir esa mañana, yo ya tenía un plan detallado de 15 pasos para asegurarme de que Isabel recuperara su vida, sus hijos y su dignidad, y que Martín enfrentara las consecuencias legales, sociales y económicas de sus crímenes. Porque cuando lastimas a la familia Vega, no solo despiertas a una mujer. Despiertas a toda una red de profesionales, activistas y aliados que han dedicado sus vidas a luchar contra hombres exactamente como tú. Si me estás escuchando desde cualquier parte de México o Latinoamérica, y reconoces tu propia historia en la de mi hija, quiero que sepas que no estás sola. Comenta desde qué ciudad me escuchas para saber qué tan lejos ha llegado este mensaje de esperanza y resistencia. A las 7 de la mañana comencé a ejecutar mi plan. Mientras Isabel seguía durmiendo, llamé a mi hermana Rosa. Rosa, necesito que vengas inmediatamente con Ana y Diego, pero hazlo con mucho cuidado. No queremos que Martín sepa dónde están los niños hasta que tengamos todo preparado. Mi hermana llegó una hora después con mis nietos. Ana, de 8 años, corrió hacia mí pero se detuvo en seco cuando vio a su madre en el sofá. ¿Por qué mamá tiene la cara hinchada, abuela?, me preguntó con esa inocencia devastadora de los niños. Diego, de 5 años, se escondió detrás de su tía, claramente asustado. Mamá se lastimó, mi amor, le expliqué tomándola de las manos, pero ya está mejor y vamos a asegurarnos de que esté completamente segura. Ana me miró con esos ojos inteligentes que había heredado de su madre. ¿Fue papá quien lastimó a mamá?, preguntó directamente. Esa pregunta me partió el corazón, pero también me confirmó algo terrible. Los niños ya sabían lo que estaba pasando en su casa. Los niños han estado viviendo en un ambiente de terror, me susurró Rosa mientras preparaba el desayuno. Ana me contó que Martín grita mucho y que ella y Diego se esconden en su cuarto cuando papá está enojado. Decidí ser honesta con Ana, pero de manera apropiada para su edad. Sí, mi amor, tu papá lastimó a tu mamá. Pero eso está muy mal y no va a volver a pasar porque los adultos que te amamos vamos a protegerte a ti, a Diego y a mamá. Ana asintió solemnemente, con una madurez que ningún niño de 8 años debería necesitar. A las 9 de la mañana, mientras Rosa cuidaba a los niños e Isabel seguía durmiendo bajo el efecto de los analgésicos, llegó mi primera visita programada, la doctora Patricia Mendoza, médica forense que había conocido durante un caso de violencia doméstica en la escuela hace 3 años. Carmen, me dijo después de examinar cuidadosamente a Isabel, esto no fue una pelea doméstica. Esto fue una paliza sistemática. Las contusiones muestran que fue golpeada múltiples veces, en diferentes momentos. El patrón de los moretones indica que la sujetaron con fuerza mientras la golpeaban. Me mostró las fotografías que había tomado. También hay evidencia de estrangulamiento parcial. Este hombre intentó matarla. Sus palabras me helaron la sangre, pero también me dieron la evidencia médica profesional que necesitaríamos para cualquier procedimiento legal. Doctora, ¿puede usted testificar sobre estas lesiones si es necesario? Por supuesto, respondió inmediatamente. Y Carmen, ¿necesitas saber algo más? Revisé el historial médico de Isabel de los últimos 6 meses. Ha venido a urgencias 3 veces con lesiones accidentales. Una caída por las escaleras, un golpe contra una puerta, un resbalón en la cocina. Todas las excusas clásicas, susurré sintiendo una culpa tremenda por no haber visto las señales antes. ¿Por qué no reportaron sospecha de violencia doméstica? Porque Isabel era muy convincente negando cualquier abuso, y Martín siempre la acompañaba, siendo el esposo preocupado perfecto. Pero ahora, viendo todas estas lesiones juntas, el patrón es inconfundible. A las 11 de la mañana llegó mi segunda visita crucial, mi prima Leticia, psicóloga forense especializada en evaluaciones de custodia y violencia familiar.
Leticia había trabajado en el sistema judicial durante 15 años y conocía cada aspecto legal y psicológico de estos casos. Prima, me dijo después de conversar extensamente con Isabel, tu hija está exhibiendo todos los síntomas clásicos del síndrome de la mujer maltratada. Minimización de la violencia, autoculpabilización, terror a las represalias, pero también una determinación creciente de proteger a sus hijos. Eso es bueno, significa que su instinto maternal está superando al miedo. ¿Qué necesitamos para ganar la custodia?, le pregunté directamente. Con la evidencia médica, las declaraciones de los niños y mi evaluación psicológica, tenemos un caso sólido. Pero Carmen, necesitamos actuar rápido. Una vez que Martín se dé cuenta de que Isabel no va a regresar, va a tratar de usar a los niños como arma. También necesitamos evidencia de la inestabilidad económica y emocional de Martín, continuó Leticia. Me dijiste que ha estado robando de la cuenta de ahorros de los niños. Eso muestra irresponsabilidad financiera. Hay evidencia de abuso de alcohol o sustancias. Isabel mencionó que estaba borracho anoche cuando la golpeó, respondí. Y vecinos me han comentado que lo han visto llegando a casa tambaleándose varias noches. A las 2 de la tarde, cuando Isabel finalmente despertó y pudo participar en nuestras conversaciones, llegó la pieza más importante de nuestro equipo, mi padrino Miguel, abogado criminalista con 25 años de experiencia en casos de violencia doméstica y derecho familiar. Isabel, le dijo con la voz gentil pero firme que había desarrollado durante décadas de trabajar con víctimas de violencia, necesito que me cuentes todo, desde el principio, sin omitir ningún detalle por insignificante que parezca. Cada amenaza, cada golpe, cada vez que controló tu dinero o tu libertad de movimiento. Durante las siguientes 2 horas, Isabel relató una historia de abuso sistemático que había comenzado sutilmente durante el noviazgo y se había intensificado gradualmente después del matrimonio. Martín había usado técnicas clásicas de control, aislamiento de la familia y amigos, control económico, intimidación psicológica y finalmente violencia física. El patrón es textbook, me dijo Miguel mientras tomaba notas detalladas. Pero también tenemos elementos que harán este caso más fuerte de lo usual. El robo de la cuenta de los niños es malversación de fondos familiares. Las amenazas de muerte son intimidación criminal. Y la violencia física documentada médicamente nos da bases sólidas para órdenes de protección. ¿Qué tan rápido podemos actuar?, pregunté. Mañana mismo presentaremos 3 acciones legales simultáneas, respondió Miguel con determinación. Una orden de protección temporal, una denuncia penal por violencia familiar y amenazas, y una demanda de divorcio con solicitud de custodia temporal exclusiva para Isabel. Pero Miguel, intervino Isabel con voz temblorosa, Martín siempre dice que tiene amigos en el juzgado, que puede hacer que me quiten a los niños porque no tengo trabajo ni casa propia. Miguel sonrió de una manera que me recordó porque había sido uno de los abogados más exitosos de la ciudad durante décadas. Isabel, tu esposo está mintiendo para mantenerte controlada. Primero, la violencia doméstica documentada siempre pesa más que la situación económica en las decisiones de custodia. Segundo, tienes casa, la de tu madre, que es tu domicilio legal familiar. Tercero, tienes un trabajo, acabas de ser contratada en esa escuela. Y cuarto, su sonrisa se hizo más amplia. Los contactos de Martín en el juzgado son probablemente 1 o 2 conocidos que no van a arriesgar sus carreras defendiendo a un agresor cuando hay evidencia médica y testigos. Esa tarde organizamos lo que yo llamé internamente la reunión del Consejo de Guerra. En mi sala de estar se sentaron Rosa, trabajadora social, Leticia, psicóloga forense, Patricia, médica forense, Miguel, abogado, y yo. Isabel, aunque todavía dolida físicamente, participó activamente en la planificación. El objetivo, les expliqué, no es solo proteger a Isabel y los niños. Es asegurarnos de que Martín enfrente consecuencias reales por sus crímenes y que nunca más pueda usar la violencia como herramienta de control contra mi familia. Miguel abrió su laptop y comenzó a mostrarnos la estrategia legal. Vamos a atacar en múltiples frentes. Penal, denuncia por violencia familiar agravada, amenazas y malversación. Civil, divorcio con causales de violencia, custodia exclusiva temporal y demanda por daños y perjuicios por el dinero robado. Administrativo, reporte a su colegio de abogados por conducta inmoral y reporte a su empleador sobre su comportamiento criminal. Rosa añadió la perspectiva del trabajo social. También vamos a documentar el impacto psicológico en los niños.
Ana ya está mostrando signos de ansiedad y Diego tiene pesadillas. Eso será evidencia adicional de que el ambiente familiar era tóxico para los menores. Leticia complementó: voy a hacer evaluaciones psicológicas completas de Isabel y los niños para el juzgado. También recomendaré terapia familiar para ayudar en la recuperación emocional. El juez verá que Isabel está tomando medidas proactivas para sanar el daño causado. La doctora Patricia nos dio la perspectiva médica. Tengo documentación fotográfica profesional de todas las lesiones. También tengo el historial de las 3 visitas anteriores a urgencias. Eso establecerá un patrón de abuso escalante que hace creíble la amenaza de violencia futura. ¿Y qué pasa con el dinero que robó de la cuenta de los niños?, preguntó Isabel. Eso, respondió Miguel con satisfacción, es lo que va a hacer que Martín realmente sufra económicamente. No solo va a tener que devolver los 50,000 pesos con intereses, sino que va a pagar daños punitivos. Y como esa cuenta estaba destinada específicamente para la educación de los menores, el juez puede ordenar que establezca un fondo de fideicomiso adicional. Esa noche, después de que todos se fueron y los niños estaban durmiendo, Isabel y yo nos sentamos en la cocina con tazas de té de manzanilla. Mamá, me dijo con lágrimas en los ojos, ¿de verdad crees que vamos a ganar? Que los niños y yo vamos a estar seguros. Le tomé las manos, cuidando de no tocar sus heridas. Hija, durante 35 años enseñé a estudiantes que venían de hogares difíciles. Vi niños que parecían no tener esperanza encontrar la fuerza para cambiar sus vidas. Vi madres que creían estar atrapadas descubrir recursos que no sabían que tenían. Y vi abusadores que parecían intocables enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero sobre todo, continué, aprendí que cuando una familia se une con determinación y cuenta con el apoyo de profesionales comprometidos, puede superar cualquier adversidad. Martín tiene contactos superficiales y dinero mal habido. Nosotras tenemos justicia, evidencia y una red de aliados que han dedicado sus vidas a proteger a familias como la nuestra. Isabel sonrió por primera vez desde que había llegado a mi puerta. ¿Sabes qué es lo que más me da fuerzas?, me preguntó. Ver que Ana y Diego ya están menos asustados aquí contigo que lo que estaban en su propia casa. Eso me dice que tome la decisión correcta al huir. Y mañana, le dije con una determinación que había crecido durante todo el día, vamos a asegurarnos de que nunca más tengas que huir. Porque cuando hayamos terminado con Martín Herrera, él va a ser quien tenga miedo de las consecuencias de sus acciones. Al día siguiente comenzaría la fase más intensa de nuestra campaña. Pero esa noche, por primera vez en meses, Isabel durmió sin sobresaltos, sabiendo que estaba protegida no solo por su madre, sino por toda una red de profesionales determinados a hacer justicia. Si estás viviendo una situación similar, quiero que sepas que siempre hay profesionales dispuestos a ayudar. Comenta tu ciudad para saber que este mensaje de esperanza está llegando a mujeres que necesitan saber que no están solas en su lucha. El viernes por la mañana comenzó lo que yo llamé el Día de la Justicia. A las 8 en punto, Miguel presentó simultáneamente todos los documentos legales que habíamos preparado: orden de protección, denuncia penal, demanda de divorcio y solicitud de custodia temporal. Para las 10 de la mañana, Martín había sido notificado oficialmente y tenía prohibido acercarse a Isabel, a los niños o a mí. Lo que no esperábamos era su reacción inmediata. A las 11 de la mañana recibí una llamada que me heló la sangre. «¿Señora Carmen Vega?», preguntó una voz masculina que no reconocí. «Soy el licenciado Gutiérrez, abogado de Martín Herrera. Mi cliente quiere llegar a un arreglo privado para evitar que este malentendido familiar llegue a mayores». «No hay malentendidos», le respondí con voz firme. «Hay documentación médica de violencia física, evidencia de robo y testigos de amenazas de muerte. Díganle a su cliente que hable con nuestro abogado si quiere negociar algo». Colgué el teléfono temblando, no de miedo, sino de indignación. Martín todavía creía que podía manipular la situación. 20 minutos después sonó mi timbre. Cuando abrí, encontré a un hombre que inmediatamente reconocí como Martín, pero no al Martín encantador que había conocido hace años. Este hombre tenía los ojos rojos, ropa arrugada y un olor a alcohol que se percibía desde la puerta. «Doña Carmen», me dijo con una voz que pretendía ser suplicante pero sonaba amenazante, «necesito hablar con Isabel. Este malentendido se está saliendo de control. Yo amo a mi esposa y a mis hijos. Solo queremos resolver esto en familia». «Martín», le respondí manteniendo la puerta semicerrada, «tienes una orden de restricción. No puedes estar aquí».
Necesitas irte inmediatamente o voy a llamar a la policía. Doña Carmen, por favor, insistió, y noté que sus manos temblaban. Isabel está confundida, probablemente usted la está llenando de ideas en contra mía. Solo déjeme hablar con ella 5 minutos. En ese momento Isabel apareció detrás de mí. Había escuchado su voz y había venido a enfrentarlo. Martín, le dijo con una firmeza que no había tenido en meses, vete de aquí. Ya no te tengo miedo. Ya no tienes poder sobre mí. El cambio en la expresión de Martín fue inmediato y aterrador. La máscara de esposo preocupado desapareció completamente. «Perra desagradecida», gruñó con odio puro en la voz. «¿Crees que una orden de papel va a protegerte? ¿Sabes lo que les pasa a las esposas que traicionan a sus maridos?» «Sí, lo sé», le respondió Isabel sorprendiéndolo. «Se liberan y recuperan sus vidas. Y también sé lo que les pasa a los hombres que golpean a sus esposas y roban dinero de sus hijos, van a la cárcel». La expresión de shock en la cara de Martín al escuchar a Isabel defenderse fue casi cómica. Claramente no esperaba que la mujer que había aterrorizado durante meses encontrara su voz. «Ustedes van a pagar por esto», nos gritó retrocediendo. «Isabel, cuando me canse de jugar estos juegos legales, voy a venir por mis hijos. Y doña Carmen, usted se va a arrepentir de haberse metido en mi matrimonio». Sacó mi teléfono e inmediatamente llamé a la policía. «Mi yerno está violando una orden de restricción y haciendo amenazas directas». 15 minutos después llegó una patrulla. Martín ya se había ido, pero uno de los oficiales, el sargento Ramírez, tomó nuestra declaración detallada sobre las amenazas. «Señoras», nos dijo, «este tipo de violación de la orden de restricción es muy seria. Vamos a presentar cargos adicionales. Y les recomiendo que instalen cámaras de seguridad y mantengan teléfonos cargados en todo momento». Esa tarde, Miguel nos llamó con noticias que me llenaron de una satisfacción que no había sentido en décadas. «Carmen, la investigación financiera dio resultados increíbles. Martín no solo robó de la cuenta de los niños. Ha estado desviando dinero de cuentas de clientes de su bufete. La barra de abogados abrió una investigación formal esta mañana». «¿Qué significa eso?», preguntó Isabel. «Significa», respondió Miguel, «que tu esposo no solo va a enfrentar cargos penales por violencia familiar. Va a enfrentar cargos federales por malversación de fondos de clientes. Su carrera legal terminó. Su licencia será revocada permanentemente. Y va a ir a prisión por varios años». Pero la noticia más importante llegó el lunes siguiente. Rosa me llamó temprano con información que había obtenido a través de su red de trabajadores sociales. «Carmen, Martín tiene un historial que no conocíamos. Su primera esposa, María Elena, presentó una denuncia por violencia doméstica hace 8 años. Retiró los cargos después de que él la amenazó, pero está dispuesta a testificar ahora». «¿Cómo la encontraste?», pregunté asombrada. «A través de la Red Nacional de Refugios para Mujeres Maltratadas. María Elena ahora trabaja como consejera en un refugio en Guadalajara. Cuando se enteró de lo que le pasó a Isabel, quiso ayudar. Dice que Martín siguió exactamente el mismo patrón: encanto inicial, aislamiento gradual, control económico y violencia escalante». Esa información transformó completamente nuestro caso. Ya no se trataba de un incidente aislado de violencia doméstica. Era un patrón sistemático de abuso que Martín había usado contra múltiples mujeres durante años. La audiencia de custodia temporal se llevó a cabo el miércoles de esa semana. Yo acompañé a Isabel al juzgado, donde nuestro equipo legal presentó evidencia médica, fotografías de las lesiones, evaluaciones psicológicas de los niños, documentación del robo financiero y el testimonio de María Elena por videoconferencia. El abogado de Martín trató desesperadamente de presentarlo como un padre dedicado que había tenido un momento de pérdida de control, pero la evidencia era abrumadora. Cuando el juez escuchó el testimonio de María Elena sobre el patrón idéntico de abuso 8 años antes, su expresión se endureció visiblemente. «Señor Herrera», le dijo el juez directamente, «la evidencia presentada muestra un patrón sistemático de violencia doméstica, intimidación criminal y abuso financiero. La custodia temporal de los menores Ana y Diego Herrera se otorga exclusivamente a la madre, Isabel Vega. Usted tendrá visitas supervisadas únicamente, después de completar un programa de control de ira y tratamiento por abuso de sustancias». Además, continuó el juez,
Deberá restituir inmediatamente los 50,000 pesos sustraídos de la cuenta educativa de los menores, más intereses y daños punitivos por un total de 75,000 pesos. Y queda prohibido cualquier contacto directo o indirecto con la señora Isabel Vega fuera de los procedimientos legales supervisados. Cuando salimos del juzgado, Isabel lloró por primera vez desde aquella madrugada terrible, pero estas eran lágrimas de alivio y triunfo. «Mamá», me dijo abrazándome, «por primera vez en 2 años siento que puedo respirar completamente». Pero nuestra victoria legal era solo el comienzo de la verdadera justicia. Durante las siguientes semanas, la investigación federal sobre las finanzas de Martín reveló un esquema de fraude mucho más extenso. Había estado robando dinero de cuentas de clientes durante más de 3 años, usando esos fondos para mantener un estilo de vida lujoso y financiar aventuras extramaritales. El FBI presentó cargos federales por fraude, lavado de dinero y evasión fiscal. Su bufete fue cerrado, sus cuentas congeladas y sus propiedades embargadas para compensar a las víctimas de sus robos. 6 meses después de aquella madrugada, cuando Isabel llegó destrozada a mi puerta, recibimos la noticia final: Martín había sido sentenciado a 12 años de prisión federal. Los cargos incluyeron violencia doméstica agravada, amenazas criminales, fraude de clientes, lavado de dinero y evasión fiscal. ¿Sabes qué es lo más satisfactorio de todo esto?, me preguntó Isabel mientras celebrábamos con una cena familiar que incluía a Rosa, Leticia, Miguel y la doctora Patricia. No es ver a Martín en prisión. Es ver a Ana y Diego riéndose otra vez, durmiendo sin pesadillas y siendo niños normales. Ana, ahora de 9 años, se acercó a mí esa noche. «Abuela», me dijo, «mi maestra dice que eres una heroína porque salvaste a mamá del hombre malo». Le sonreí y la abracé. «No, mi amor. Tu mamá es la heroína porque tuvo el valor de pedir ayuda. Yo solo soy una abuela que sabe a quién llamar cuando su familia necesita protección». Con el dinero de la restitución y la venta forzada de las propiedades de Martín, Isabel pudo comprar una casa pequeña pero hermosa cerca de la escuela donde ahora trabajaba como coordinadora de orientación familiar. Su trabajo consistía en identificar y ayudar a estudiantes que venían de hogares violentos, usando su propia experiencia para tender puentes de esperanza. Rosa fue promovida a supervisora regional de servicios de protección familiar. Leticia comenzó a dar conferencias nacionales sobre evaluación psicológica en casos de custodia. Miguel fue reconocido por la Barra de Abogados del Estado por su trabajo en casos de violencia doméstica. Y la doctora Patricia estableció un protocolo médico mejorado para documentar evidencia de abuso familiar. Pero el cambio más importante sucedió en Isabel. La mujer asustada y golpeada que había llegado a mi puerta se transformó en una defensora poderosa de otras mujeres en situaciones similares. Comenzó a dar charlas en refugios, escribir artículos sobre supervivencia de violencia doméstica y asesorar a otras madres que necesitaban encontrar la fuerza para proteger a sus hijos. Un año después, Isabel conoció a Roberto, un maestro viudo con 2 hijas adolescentes. Su relación se desarrolló lentamente, basada en respeto mutuo, comunicación abierta y valores familiares genuinos. Cuando me pidió mi opinión sobre él, le dije: «Hija, después de lo que viviste, confío en tu juicio para reconocer a un buen hombre. Y este Roberto trata a ti y a los niños con la dignidad que siempre merecieron». Ahora, 2 años después de aquella madrugada que cambió nuestras vidas, estoy sentada en el jardín de la nueva casa de Isabel, viendo a Ana y Diego jugar con las hijas de Roberto mientras Isabel y él planean su boda para el próximo año. Es una boda que será celebración no solo de amor, sino de supervivencia, recuperación y la fuerza inquebrantable de una familia que se negó a ser destruida por la violencia. Si estás escuchando esta historia y reconoces elementos de tu propia vida, quiero que recuerdes algo fundamental: no estás sola, no es tu culpa, y si hay salida. Cada ciudad, cada país, tiene redes de profesionales y organizaciones dedicadas a ayudar a mujeres en situaciones de violencia doméstica. También quiero que sepas que las familias como la nuestra existen en todas partes. Familias dispuestas a abrir sus puertas, hacer llamadas difíciles, acompañarte a audiencias legales y luchar contigo hasta que recuperes tu vida y tu dignidad. Mi nombre es Carmen Vega, tengo 60 años y durante 35 años enseñé que el conocimiento es poder, que la comunidad es fuerza y que la justicia siempre es posible cuando tenemos el valor de buscarla. Esta es mi historia de cómo una abuela convirtió su red profesional en un ejército de justicia para proteger a su familia. Comenta desde qué parte de México o Latinoamérica me estás escuchando,
porque quiero saber qué tan lejos ha llegado este mensaje. Nunca subestimes el poder de una mujer educada que lucha por su familia, y nunca dudes de que la justicia es posible cuando sabes cómo y cuándo pedirla.